Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas. Y yo, Bruno Valle, desde Managua, Nicaragua, les damos la bienvenida a Lea la Biblia. Hoy vamos a ver uno de mis libros proféticos favoritos, que es el libro de Zacarías. Es uno de los profetas menores, pero es una de las obras más extensas entre estos 12 libros, con un total de 14 capítulos. A pesar de su clasificación como menor, su contenido es profundo y abarca temas esenciales, tanto para el pueblo de Israel como para la futura venida de Mesías. Ahora bien, Zacarías mezcla visiones apocalípticas, exhortaciones y promesas, brindando un mensaje de esperanza en medio de la adversidad. Aunque el problema a tratarse era una situación física, la necesidad de reconstruir el templo, el profeta presenta argumentos espirituales para motivar al pueblo al trabajo. Amén, amén. Muy interesante este libro. Creo que este estudio les va a encantar. Vamos a hacer las investigaciones a fondo y presentarlos cuando tengamos todo. ¿Está bien, Bruno? Excelente. Adelante, hermano. Vamos. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra. El contexto histórico de Zacarías es el mismo que el del libro de Ageo. Después de la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 586 a.C. por los babilonios, los judíos fueron llevados al exilio y 70 años después, cuando el imperio persa conquistó Babilonia, el rey Ciro emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a su tierra y reconstruir su templo, según Esdras 1:1-4. Y al regresar comenzaron la obra, pero pronto enfrentaron oposición, particularmente de los samaritanos, quienes veían la reconstrucción como una amenaza. Eso lo vemos en Esdras 4. Debido a esto, la construcción del templo quedó suspendida por 16 años. Y en este contexto, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para exhortar al pueblo a reanudar la obra. Como parte del contexto, Zacarías fue contemporáneo de Ageo y ambos profetizaron durante el reinado de Darío I, o es decir, Darío el Grande, más o menos alrededor del 522 al 486 a.C. Según Nehemías, en el capítulo 12, versículo 16, Zacarías era descendiente de Berequías y miembro de una familia sacerdotal, lo que le daba una posición de influencia espiritual en la comunidad israelita. Nunca más terminará, tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra, Señor. Pensando en el género literario del libro y la estructura del libro, podemos ver varios géneros literarios. Hay visiones apocalípticas en capítulo 1-6 que utilizan simbolismos y elementos cósmicos para revelar el plan de Dios. Después, en capítulo 7-8, hay oráculos tradicionales proféticos, exhortaciones directas al pueblo sobre el arrepentimiento y la obediencia. Y después los últimos capítulos, de 9-14, tienen profecías mesiánicas y escatológicas. Describen el reinado futuro de Mesías y el triunfo final de Dios sobre sus enemigos. Zacarías puede ser dividido en dos secciones principales. Capítulo 1 al capítulo 8 enfocan la reconstrucción del templo y la restauración del pueblo de Israel. Y la otra sección sería del capítulo 9 al capítulo 14, profetizan estos capítulos la llegada del Mesías y el establecimiento del reino de Dios. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Pensemos en los temas principales del libro. El primero sería la restauración del pueblo y del templo. Zacarías enfatiza que la reconstrucción del templo no es solo un proyecto físico, sino
una tarea espiritual de gran importancia cósmica. En su visión inicial, Dios promete su presencia y protección, donde dice: yo seré como una muralla de fuego alrededor de Jerusalén y en medio de la ciudad mostraré mi gloria. Zacarías 2:5. El templo simboliza la presencia de Dios entre su pueblo y es una pieza central en la restauración de su identidad nacional y espiritual. De los temas principales de Zacarías tenemos un segundo, el llamado al arrepentimiento. Dios llama al pueblo a regresar a Él, no solamente a través de rituales externos, sino con un cambio genuino de corazón. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor. El Dios Todopoderoso les estaba haciendo este llamado. La obediencia y el arrepentimiento son fundamentales para recibir las bendiciones divinas, según lo que estamos viendo ahí en Zacarías capítulo 1, versículo 3. Otro tema, la preeminencia de Jerusalén. Jerusalén es mencionada más de 40 veces en el libro, destacando su importancia en el plan de Dios. La ciudad se convertirá en el centro de su reino y todas las naciones vendrán a adorar allí. Dice en Zacarías 8:22, muchos pueblos y naciones poderosas vendrán a buscar al Señor Todopoderoso en Jerusalén y a implorar su favor. Otra idea importantísima es la promesa del Mesías. Esa sería la cuarta idea que atraviesa las profecías del profeta Zacarías. Zacarías es uno de los libros más mesiánicos del Antiguo Testamento, presentando numerosas profecías sobre el Mesías, sobre nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, entrada triunfal del Mesías, y lo dice así en el capítulo 9, versículo 9. Mira a tu rey que viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, dice Zacarías capítulo 9, versículo 9. Otra, traición por 30 piezas de plata, lo encontramos en Zacarías capítulo 11, versículo 12. Y dice ahí, así que les dije, si les parece bien, páguenme mi salario, si no, déjenlo. Entonces me pagaron 30 monedas de plata. Otra idea mesiánica que aparece ahí es el pastor herido. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, dice Zacarías capítulo 13, versículo 7. Y después tenemos la victoria final de Dios. Los capítulos finales presentan una visión escatológica del triunfo de Dios sobre sus enemigos y el establecimiento de su reino universal. Vemos en Zacarías 14, dice: después de esto, los sobrevivientes de los mismos pueblos que lucharon contra Jerusalén irán año tras año a adorar al Rey, al Señor Todopoderoso, y a celebrar la fiesta de las enramadas. Tu palabra para mí es lluvia fresca en mi piel, renovando mi ser. Zacarías en bosquejo tiene al menos 4 ideas principales. Primero, introducción y llamado al arrepentimiento, lo vemos en Zacarías capítulo 1, versículos 1 al 6. Luego, el segundo punto principal, 8 visiones de restauración y juicio según los capítulos 1 al capítulo 6, versículo 15. Estas visiones incluyen lo siguiente: el hombre entre los mirtos, según Zacarías 1, 7 al 17, los 4 cuernos y los 4 herreros, Zacarías 1, 18 al 21, y la cinta de medir, según Zacarías capítulo 2, versículo 1 al 13. Otra de las cosas que incluye esta división que estamos haciendo, exhortaciones y promesas de bendición acá en Zacarías, capítulos 7 y 8. Dios incluye al pueblo sobre la justicia y la verdad. Esa instrucción fue importante para el pueblo, prometiendo transformar sus ayunos en festividades. Y otro punto principal, cuarto, profecías mesiánicas y escatológicas, las encontramos en el capítulo 9 al capítulo 14. La primera sería el Mesías como rey humilde,
La segunda sería la redención de Israel y la tercera, el día del Señor. De tu amor, en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer. El mensaje de Zacarías trasciende su tiempo y apunta directamente hacia la obra redentora de Jesucristo y la consumación final del reino de Dios. Su llamado a la obediencia, al arrepentimiento sincero y a la esperanza en el Mesías sigue siendo relevante para los creyentes de hoy. Amén, hermano. Ahora bien, Zacarías nos recuerda que la restauración de nuestras vidas y de nuestra comunidad, de la familia, comienza con Dios, Amén. quien siempre cumple sus promesas. Amén. Vivimos con la mirada puesta en la segunda venida de Cristo, cuando el reino de Dios será plenamente establecido y su gloria llenará toda la tierra. Eso es lo que esperamos todos los cristianos. Sí, qué hermoso, qué hermoso. Así que estudien Zacarías, lean ese libro porque es realmente fascinante. Vamos terminando este estudio después de esta pausa. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor.